Hola, ¿qué tal? Un nuevo capítulo del curso de inteligencia emocional. Y me quedan pocos. Esto se está acabando, pero bueno, todo se acaba, lo bueno y lo malo. Bueno, hoy vamos a trabajar la segunda emoción. Ayer trabajamos la ira y hoy vamos a trabajar otra emoción negativa, otra emoción chunga, el miedo. El miedo, ya sabéis que es una emoción básica y habitualmente el miedo aparece en situaciones de peligro, cuando nuestra mente percibe una amenaza y prepara al organismo para la lucha o la huida. Curiosamente, esta es una de las emociones que es común en humanos y animales. El miedo es un mecanismo de seguridad, es una emoción del instinto primario de supervivencia. Cuando se siente esta emoción se desencadenan una serie de procesos físicos, que es curioso, es una emoción, es un tema mental, y genera un desencadenamiento de procesos físicos que se caracterizan notablemente en esta emoción. Esta es la emoción considerada por los expertos como la emoción del repliegue, es decir, hay que replegarse. Una persona con miedo difícilmente se enfrentará al miedo, se replegará. Es muy negativa porque deja unos estados emocionales excesivamente negativos y además a veces bastante complicados de superar y muy fáciles de retroalimentarse entre sí mismos. Cuando sentimos miedo, nuestro sistema nervioso se activa y los neurotransmisores se disparan. Especialmente se tiene una gran secreción de adrenalina. Volvemos con la adrenalina. Pues sí, con el miedo se segrega muchísima adrenalina. Es conocidísimo, y además es un consejo que os voy a dar, cuando tenemos miedo a un animal, si es un animal grande, segregábamos mucha adrenalina. Pero si es un insecto, un animal pequeño, la segregamos también a raudales. Tal es el tema de la adrenalina que, por ejemplo, las avispas se excitan con nuestra secreción de adrenalina y por eso vienen a por nosotros y nos pican o nos muerden. Es curiosísimo. Si tú estás con una avispa y no la tienes miedo, no segregas adrenalina, no te pica. Pero claro, como la tengas miedo, segregas mucha adrenalina, eso la avispa lo detecta y se vuelve loca. Con los perros ocurre lo mismo. El perro se hace muy fuerte contra una persona que tenga miedo por la secreción de adrenalina, la huele. También, cuando tenemos miedo, nuestro organismo se paraliza. Eso, fijaros, recordar alguna ocasión que hayáis tenido miedo, es verdad, te paralizas. Es un patrón totalmente asociado al miedo. En ese estado de parálisis, lo que hace la mente es estudiar a fondo cuál es la vía de salida. Normalmente no se encuentra. Físicamente, tal como decía Ekman, las pupilas se dilatan, la sangre se retira del rostro, es decir, es muy fácil que nos quedemos blancos. La sangre se va hacia los miembros inferiores, preparándonos para la huida. Y una parte a los miembros superiores para preparar la defensa. Ekman también detectó unos cambios faciales que fueron la elevación de las cejas, de los párpados superiores, una retracción de los labios y una tensión en los párpados inferiores. A mí mi experiencia personal me dice que los labios palidecen notablemente, se quedan blancos. Además incluso crean un cerco alrededor del labio, muy grisáceo, pronunciado y grisáceo. Los pómulos se estiran hacia arriba, como si tirasen con una goma de ellos hacia arriba y abajo, y se quedan totalmente blancos los pómulos. Las uñas, curiosísimamente, palidecen totalmente, y las aletas de la nariz se repliegan hacia adentro, en vez de hacia afuera, hacia adentro. Cuando tenemos miedo, la mente le envía un mensaje al corazón y le dice: bombea la sangre mucho más rápidamente porque hay que preparar a los músculos para actuar con rapidez.
esta emoción, precisamente por este motivo, es una emoción que se puede aguantar mucho menos tiempo. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria. Por eso hiperventilamos cuando hay miedo. También aumenta nuestra intensidad de sudoración y tensión muscular. Acordaros de cuando tenéis miedo o preocupación por algo que va muy vinculado al miedo, ¿cómo sudáis? Os viene un sudor de golpe. En cuanto a la expresión facial, lo que comentaba Ekman, en el miedo se elevan mucho las cejas y los párpados superiores, se retraen los labios y los párpados inferiores están en tensión. Una reacción muy curiosa cuando tenemos miedo es un mecanismo mental. Hay que tener mucho miedo para esto. Cuando tienes una situación de muchísimo miedo, miedo inconsciente, por tu mente pasa un vídeo rapidísimo de tu vida. Yo eso lo he experimentado. Sé que es verdad, no pasa de toda la vida entera, sino de los sucesos más importantes de nuestra vida. Pero bueno, es increíble a la velocidad que pasa y pasa. Yo estuve un día a punto de morir en un atraco y estaba muy bien, pero el momento en que sentí que ya no había solución y que me iban a matar, me pasó este vídeo por mi mente. He preguntado a personas que han vivido situaciones límites y les pasa lo mismo. El miedo sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo a un entorno. Entonces nos da motivos para temerlo. Nos va a permitir reaccionar rápidamente ante situaciones de peligro. Yo, sinceramente, os voy a decir, luego lo voy a decir más dentro de unos minutos, pero os voy a decir ya desde ahora mismo que el miedo no existe. El miedo lo generamos nosotros. Es decir, es nuestra mente misma la que genera patrones mentales del miedo. Es curiosísimo, ¿eh? Mirad, el miedo, por ejemplo, se puede vincular muchísimo a las fobias. Las fobias no son más que un miedo. Por ejemplo, aracnofobia, que es miedo a las arañas. Claustrofobia a los sitios cerrados. Ablutofobia a lavarse o bañarse. Acrofobia a las alturas. Decimos vértigo, pues no, es acrofobia. Aicmofobia a las agujas. Hay mucha gente, ¿eh? Hay fobia social, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a ser juzgado negativamente. Agorafobia, que es angustia a los lugares abiertos o poblados de personas. Glosofobia, miedo atroz a hablar en público. Apifobia, miedo a las avispas o a las abejas. Amaxofobia, miedo a conducir coches. Hay más. Bueno, ¿y cómo se puede vencer el miedo? Bueno, depende de los diferentes tipos de miedo, pero claro que se puede vencer el miedo. Yo voy a buscar alguna solución para deciros. Tengo que buscar en mi recuerdo situaciones, porque claro, yo no tengo miedo. El no tener miedo es terrible, porque no sé deciros cómo se vence el miedo porque no lo tengo. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer cuando viene una persona y me dice, tengo miedo. Y dices, ¿miedo a qué? A todo. La persona que tiene miedo suele tener miedo a casi todo. Tengo miedo a que le pase algo a alguien de mi familia, tengo miedo a que nos pongamos enfermos, tengo miedo a que el coche tenga un accidente, tengo miedo a que me echen del trabajo, tengo miedo a discutir con mi pareja, tengo miedo a que a mis hijos tengan un problema en el colegio, tengo miedo. Esas personas tienen miedo prácticamente a todo. Y lo que hay que hacer, lo que yo les digo a estas personas, lo primero es papel y lápiz, y en el papel apunta todos los miedos que crees que tienes. Que te los escriban, ¿vale? Ahora léelos en voz alta. Ahí ya empieza alguno de los cambios, ¿eh? Pero cuando lo lee en voz alta dice, bueno, esto realmente no le tengo miedo. Lo he dicho, pero no tengo miedo. Vale. Hay que decir cuál es el más malo de todos ellos, cuál es el peor para ti. Y cuando te lo digan, entonces
le voy a crear una situación ficticia, por supuesto, y le voy a decir, a ver, ¿cuándo tuviste la última vez miedo a esto? Pues hace poco me pasó. ¿Y ocurrió lo que pensabas? No. ¿Y otras veces que has tenido miedo a esto, ocurrió lo que pensabas? No. Quiere decir que tú tienes un miedo a algo que no ha ocurrido nunca. ¿Cierto? Es decir, estás teniendo miedo a algo que tú no lo has vivido. Ayer mismo hablaba con una persona que tenía miedo a un tema laboral y yo le dije, ¿pero alguna vez lo has vivido? Y dice, no. ¿Cómo puedes tener miedo a algo que no has vivido? ¿Cómo puede decirme una persona que tiene miedo a un espíritu? Yo no conozco a nadie que haya visto espíritus. ¿Cómo me puede decir una persona que tiene miedo a los dragones? ¿Habéis visto algún dragón? A mí no me preguntáis, ¿eh? Pregunto yo. ¿Cómo podemos tener miedo a una cosa que no conocemos? Que no sabemos si existe. Entonces yo a estas personas les hago esta reflexión y les hago visualizaciones positivas. Y les anclo a un anclaje, de esas, si no saben lo que son anclajes, curso de PNL, ¿eh? De esas visualizaciones positivas para que cuando les venga el miedo las disparen. Y sinceramente se les va el miedo. O sea, yo soy muy contento, ¿eh? de ese sistema que he aprendido a hacer y funciona muy bien. Bueno, os voy a decir algunas emociones, no son muchas, vinculadas con el miedo. La ansiedad, la angustia, la preocupación, la perturbación del ánimo, bueno, que más o menos es una preocupación, el temor, el pánico. El miedo nos puede hacer entrar en pánico y el pánico es muy malo porque nos nubla y no nos deja ni pensar. El pavor y las fobias. Bueno, y con esto hemos acabado la emoción miedo. Mañana, pues no sé qué emoción tengo, pero voy a mirarlo ahora mismo. Antes de cortar os digo qué emoción trabajaremos mañana. Mañana trabajaremos la emoción tristeza. Vaya, por Dios. Voy a estar triste hasta mañana. No voy a llorar, pero casi, casi. No, porque luego viene alegría, y cuando viene la alegría, se acabó la tristeza. Bueno, muchas gracias. Mañana seguimos.